ya de nuevo aquí, en el Ecuador de la cuarta semana y con ganas renovadas, sobre todo tras el espectacular relato de ayer de Paco Montoro y del Quebrantahuesos. Vamos a llenar de leña ese fuego. Hoy yo creo que va a ser en Ebro para que llegue ese olor casi de incienso. Acordado de apagar micrófonos, que esta leña va creciendo y así no escuchamos ruido de fondo. Acordaos también de quitar el vídeo, recordad que esto se va a grabar, entonces si no queréis salir, por favor, hay que quitar el vídeo. Solo el que me va a ayudar con las preguntas y el ponente, pues lo deben tener encendido, los demás lo vamos apagando. Y hoy, hablando del que me va a ayudar con las preguntas, va a estar Javier. Javier Boyain una vez más. Javi, ¿andas por ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Fenómeno. Al que también le encanta el enebro, ¿verdad? Uy, qué rico. Qué rico. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver el número, que esto va creciendo poquito a poco, casi 80. Fenomenal. Venga, pues hoy podríamos llamarlo el fuego de los hijos de Félix, porque vamos a quitar algún micrófono que estoy escuchando. Ahí está, de Paco Guerrero. Bueno, pues como digo, hoy podríamos llamarlo el fuego de los hijos de Félix, porque muchos nos sentimos hijos espirituales de ese chamán que exorcizó a un país entero, de los demonios mentales que miraban a una naturaleza sometida y no como una comunidad a la que amar, en la que todos tenemos un papel para crecer juntos, los árboles, la fauna, la geo, la humanidad, y todo bien combinado, bien mezclado, es una mezcla fantástica, una mezcla maravillosa. Un día más tenemos una hoguera especial con una llama benigna que se verá desde muy lejos, para que lo vean los que nos defienden de ese virus, que también muchos de ellos son amantes de la naturaleza, y por supuesto nosotros. Enhorabuena por estar ahí, como siempre, a ver ese chat que arda, los aplausos, recordar que también los comentarios, las preguntas son fundamentales aquí. Y bueno, ya somos 95, caramba, cómo se va levantando el fuego, qué alegría. Bueno, pues acercándonos ya a los 40 días de reclusión, recordamos también los 40 años desde que nos dejó Félix y lo queremos homenajear trayendo a su hija, a Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga y licenciada en producción de cine, una mezcla que a tu padre le hubiera encantado, Odile. Y ella también posee esa inquietud que pretende despertar conciencias y entiende como Félix que la mejor manera es a través del relato y del mito, de las leyendas, de las historias, algo muy humano, muy atávico y que esconden grandes verdades detrás. Y qué mejor ambiente para contar secretos que la intimidad de una hoguera, el secreto del lenguaje de la vida, con mayúscula. Eso es lo que nos va a dejar Odile hoy. Y bueno, y detrás de sus palabras, el objetivo de este fuego de siempre, conocer algo más a la persona que hay detrás de cada relatora en este caso. Odile, estamos encantados de acogerte hoy en esta tribu global, a ver si puedes aparecer. Igualmente, Juan, encantada. Qué bien que estés aquí con nosotros. Y bueno, mira, ya somos, te lo voy a decir, ya somos 100, ya no cabe nadie más. Estamos petándolo todo. Estamos saliéndonos del mapa, me encanta. Así que una pena que no pueda entrar más gente, pero bueno, como siempre decimos, esto se está grabando, cosa que compruebo ahora mismo para evitar errores. Y nada, entonces al olor de la leña, Odile, pues ponemos los 5 sentidos para escucharte, pero antes tenemos un ritual que creo que ya sabes, ¿no? Voy a salirme de compartir la pantalla, a ver un momentito que me salga. Lo conseguí, creo que sí. Estoy en pantalla, ¿verdad?
Bueno, ¿me escuchas, Odil? Sí, te escucho perfectamente. Pues fenomenal. Hoy vas a ser fogonera mayor. Te entrego el bastón de la palabra, ¿vale? Para que puedas hacer uso de él y contarnos las maravillosas historias que hay detrás de aquello que recibiste y que tú misma tienes. Muy bien, Juan, Adelante. muchísimas gracias. A Bueno, ti. yo voy a empezar primero dándole las gracias a Juan por esta oportunidad y con esta idea que me parece magnífica de hacer este fuego de campamento, que podamos estar aquí todos sentados alrededor del fuego figurativo de los ordenadores o de los móviles o de las tabletas y que me brinde la oportunidad de hablaros de una manera diferente, desde la intimidad y contaros secretos. Y de hecho os voy a hablar de aspectos que no mucha gente conoce, pero que creo que a vosotros que os habéis unido, con los que comparto una sensibilidad, seguramente, creo que vais a sintonizar y vais a empatizar con muchas de las sensaciones que os voy a relatar. Y mi bastón no es un bastón, como podéis ver, voy a intentar acercarlo un poco, es una figura que está hecha con hueso de ballena y es una figura de un esquimal. Es una figura que trajo mi padre de uno de sus viajes a Canadá. Y voy a empezar el relato por ahí, porque esta figura y otra, que es esta que está hecha en una vértebra de ballena, a mí de pequeña me dejaron absolutamente impactada. Entonces yo que me preguntó Juan, bueno, ¿nos puedes contar una aventura tuya, algo que tú hayas vivido? Y bueno, yo la verdad es que he tenido la suerte de viajar bastante por el mundo y vivir diferentes aventuras, seguro que como casi todos vosotros, pero tengo que reconocer que a día de hoy la aventura más grande que he tenido ha sido la de ser hija de mi padre. Porque mi padre, y me lo han preguntado mucho, tal y como nosotros, todos nosotros, le reconocíamos a través de los medios de comunicación, en la intimidad era exactamente igual, pero probablemente incluso más, porque tenía ese espacio de intimidad para poder desarrollarse y expresarse pues a rienda suelta o a calzón quitado, como quien dijera, ¿no? Entonces yo, aunque yo tenía 7 años cuando mi padre fallece, sin embargo tengo muchos recuerdos de él. No son recuerdos conexos, ordenados, no son recuerdos desde el raciocinio, son como imágenes aisladas, pero sobre todo lo que tengo son recuerdos de muchas sensaciones. Y me gustaría empezar por eso, por la importancia de las sensaciones y de las emociones, porque si tenéis en cuenta, todos estamos expuestos a infinitud de estímulos de forma diaria, más ahora con los medios de comunicación, pues a través de las nuevas tecnologías, pero en general estamos expuestos a una miríada de estímulos. Y vamos cribando esos estímulos en gran medida gracias a las emociones. Las emociones son las que determinan qué es importante y qué no es importante. Y en la vida de un niño, esos primeros 7 años de vida, son los que forman de algún modo los cimientos de su personalidad y son los que desarrollan o abren ese potencial con el que luego va a poder ir creciendo esa pequeña persona, ¿no? Entonces yo le estaré eternamente agradecida a mi padre por haber podido vivir con él una serie de sensaciones que me abrieron a un mundo que era de verdad un mundo de aventura. Es decir, esto es algo que se va quedando como más difuminado a medida que me voy haciendo más adulta, pero que todavía guardo en mi interior y que probablemente vosotros también. Esas sensaciones de la infancia, esas sensaciones de una verdad que llevas dentro, de aunque nos enseñen desde muy pequeños que la autoridad está fuera, ya sea un profesor, ya sea unos padres, ya sea pues la autoridad científica, cuando somos adolescentes, cuando estudiamos, cuando tú eres niño, hay algo dentro de ti, sobre todo si estás conectado con lo que te rodea, que sientes que tú tienes una brújula interna, un compás de lo que es verdad y de lo que te hace pleno y lo que no te hace pleno. Y por eso los niños, yo creo que como los animales en gran medida, tienen una enorme intuición a la hora de detectar personas de verdad y personas que no lo son. Y yo creo que parte de esto que estoy diciendo tuvo que ver con el éxito que tuvo mi padre con los niños.
porque ellos supieron detectar que su discurso era un discurso que nacía del corazón y que nacía de una curiosidad insaciable que él tenía por el fenómeno vital y por todo lo que le rodeaba. Entonces os voy a contar un par de anécdotas, sobre todo una que es la relacionada con la figura que he traído, que era que yo recuerdo perfectamente, debería de tener yo probablemente 6 años, pero recuerdo cuando volvió de uno de sus viajes, creo que debió de ser ahora ya cronológicamente un viaje a Canadá, y nos despertó, que era raro, ¿no? Porque estábamos durmiendo nosotras. Y nos despertó y abrió su maleta y con esa forma que tenía él de hablar, que era una forma tan pausada, a la vez con esos énfasis que ponía en diferentes palabras, cómo iba midiendo también con qué cuidado cada una de las palabras que decía, pues nos empezó a contar, según iba sacando de su maleta estas figuras talladas en huesos de ballena, nos empezó a hablar de los hombres y de las mujeres que vivían en tierras gélidas y lejanas, hasta el punto de que nos hacía sentir el frío cortante y el pálpito de la vida bullente bajo el hielo, el calor de los iglús, y nos hacía encontrarnos cara a cara con estos hombres y mujeres que entendían el lenguaje secreto de la vida. Y esto es algo que a mí se me quedó grabado, ¿no? Es verdad que mi padre me trasladó esa sensación de aventura, como os digo, de que cada cosa, y sobre todo en la vida de un niño, es una aventura. Yo a veces paseo con mis hijos por el campo y uno no se da cuenta, pero vas con el chip de tenemos que llegar a casa, vas con tus pensamientos, con tus cosas, y los niños son capaces de repente quedarse mirando una piedra o mirando 3 hormigas y estar totalmente sumergidos en el momento, en el aquí y en el ahora, ¿no? Y eso era algo que yo echo de menos de esa etapa, era el poder estar totalmente sumergida en el momento y poder utilizar los dones con los que nacemos, como es la mente, al servicio de algo superior a la mente y al raciocinio. Y esas sensaciones que a mí me transmitió mi padre a través de sus cuentos, a través de su manera de adentrarnos en la naturaleza, de su mano, pues eso despertó en mí algo que con los años he ido dándome cuenta de que es una sabiduría innata y ancestral que todos llevamos dentro. O sea, lo que yo creo que mi padre produjo, como el chamán de la palabra que era un despertar de esa sabiduría innata y ese sentido de pertenencia a algo mucho mayor que nosotros. Y ese sentido de vínculo, que es importantísimo, porque algunas veces vosotros habréis experimentado también, no sé si de niños, de más adultos, pero el estar ya puede ser nadando en el océano, si algunos de vosotros practicáis el surf o dándos un paseo, pero esa sensación de que perdéis el límite de quiénes sois vosotros, estáis totalmente inmersos en todo lo que os rodea y podéis sentir cómo la vida pasa a través de vosotros. Entonces también esa relativización de la mente y de darte cuenta de que la mente es un don, pero no es algo que debe mandar y que debe atraparnos, para mí fue un mensaje muy importante, ¿no? Entonces, dentro de los temas que os quiero transmitir, me he hecho aquí un pequeño guión porque no me quiero olvidar de nada, es el binomio que era tan importante para mi padre del hombre y la tierra. Es decir, qué lugar ocupa la humanidad dentro de este complejísimo entramado que es el entramado de la vida. Mi padre me transmitió a mí desde pequeña que los animales y que las otras especies con las que compartimos este planeta son en realidad compañeros de viaje. Es decir, no somos una especie ajena, no somos un ovni, esto era algo que él decía en multitud de ocasiones, no somos un ovni venido de otra galaxia, somos el fruto de 4.000 millones de años de evolución y los animales y otras especies nos han acompañado en esa extraordinaria singladura y los animales además propician y facilitan esa reconexión con la vida, con mayúsculas, ¿no? Y así mi padre veía y se veía a sí mismo en los ojos de un halcón o en la mirada de un lobo, y como él mismo decía, se podía evadir del pesado deambular de sapiens civilizado. Porque los animales, a través de su sinceridad, de su ser sereno, ajeno a planificaciones y proyecciones mentales,
le conectaban, como decía antes, con ese presente atemporal en el que uno puede bucear y pulsar la fuerza y el misterio de la vida libre y salvaje. Y esa energía, ese algo intangible que algunos de nosotros podemos sentir, los que estamos más abiertos, es lo que nos hace dedicarnos a muchos de nosotros a defender la vida, ¿no? Porque sentimos algo profundamente que va mucho más allá de una convicción intelectual, ¿no? También porque los animales, además de ser compañeros de viaje, también han sido ellos los que nos han forjado en gran medida. Tenéis que tener en cuenta que en esa infancia colectiva que fue el Paleolítico, los animales, bueno, y posteriormente, a partir del Neolítico, ya cuando domesticamos a las plantas y a los animales, pero sobre todo en esa infancia colectiva, nuestra principal fuente de energía eran los animales, porque éramos cazadores-recolectores, aunque también las plantas y los insectos y otros pequeños animales, pero era nuestra principal fuente de energía. Y también porque nosotros éramos una presa para muchos depredadores, tener en cuenta que surgimos de África, y en África e incluso también en Eurasia había depredadores que predaban sobre nosotros, sobre nuestra especie. Y de alguna manera el ser una especie vulnerable a la depredación nos obligó también a desarrollar una disciplina y un espíritu de colaboración que nos permitió llegar hasta lo que somos hoy día. Es decir, que los animales nos han de alguna manera obligado a desarrollar algo único y extraordinario que sepamos no tiene ninguna otra especie en el universo hasta el momento, aunque probablemente sí, pero bueno, que sepamos no lo hay, es el raciocinio y la capacidad de reflexión, ¿no? y de vernos a nosotros mismos y de ver a la vida a través del raciocinio y de la reflexión. ¿Cómo no? También el miedo, qué importante emoción, el miedo a ser devorados, también hizo que nos cohesionáramos y que ocurrieran este tipo de encuentros como el que está teniendo lugar ahora mismo. ¿Cuántas historias no se habrán contado alrededor de aquellos fuegos primitivos en las cuevas, en la naturaleza, en la función de los chamanes, toda la importancia de la cultura oral, el nexo que suponía el poder de la palabra para cohesionar, pero también para transmitir cultura y conocimiento? Yo creo que también ahí mi padre, que fue una de las personas que en una cultura como la nuestra, muy actual, ya hace 40, 50 años, totalmente instalada ya en la grafía, es decir, en la escritura, sin embargo, practicó la cultura oral. Era una persona que improvisaba, esto ya lo he contado numerosas veces y lo sabréis perfectamente vosotros, pero yo creo que él lo hacía primero por el esfuerzo que requería mentalmente el tener que memorizar y retener toda esa información, pero luego por la frescura que implicaba la narración oral y la autenticidad y la verdad que hay detrás de no leer un texto, sino de irlo sacando e hilando según va saliendo del cerebro, del conocimiento, pero también de la experiencia, de la emoción y de las sensaciones que son tan sumamente importantes. Y en ese sentido, en esa visión de el ser humano como una especie más dentro de lo que es el entramado de la vida, yo creo que mi padre nunca juzgó excesivamente, duramente, a aquellos seres humanos que a día de hoy, en su tiempo, en los 70 y en los 60, eran, por ejemplo, cazadores, ¿no? O pescadores. Y no solamente no los juzgó con excesiva dureza, por supuesto que sí que lo hacía con los alimañeros o con los dueños de cotos de caza que hacían una gestión de explotación y que trataban de quitar a los depredadores para tener más piezas de caza, pero el cazador auténtico, al pescador auténtico, mi padre lo entendía como una persona que se internaba en la naturaleza y que en el fondo estaba respondiendo a impulsos atávicos, impulsos que son muy propios de nuestra especie y que han hecho que nuestra especie haya logrado sobrevivir a lo largo de cientos de miles de años, ¿no? Eso sí, él siempre defendía que tenía que ser en igualdad de condiciones, pero le prestaba mucho valor a ese esfuerzo de que en una sociedad civilizada y urbanizada, como es la nuestra,
hubiera personas que todavía se quisiesen internar en esa naturaleza y sobre todo si lo hacían a corazón abierto, para descubrir un poco quiénes eran ellos dentro de esa naturaleza impredecible, para retarse también a sí mismos, para tratar de sacar a percibirse, ¿no?, lo mejor de sus sentidos, de su capacidad de orientación, de su capacidad de percepción de los sonidos, de las huellas, y para plantearse ese reto frente al animal como cazador o como pescador. Yo creo que para mí es importante trasladar esa visión que tenía mi padre, porque hoy día parece que cada vez estamos simplificando más las cosas, ¿no? Ya no existen discursos complejos, alambicados, o donde haya diferentes capas de lectura, o donde haya matices de grises, sino que cada vez más nos estamos yendo al blanco o al negro, el malo y el bueno. Y sin embargo, yo creo que hay muchas escalas de gris. Y dentro de ese universo de diferentes tipos de personas que se internan en la naturaleza, que mantienen todavía un diálogo con la naturaleza, ahí por supuesto entraba el mundo rural, era una cultura que mi padre admiraba muchísimo. Por supuesto, siendo él niño de pueblo y de pueblo de pastores, también veía que había muchas cosas que había que corregir y su trabajo, y él se volcaba en tratar de seducir, no de imponer, no de convencer siquiera, sino de ir seduciendo poco a poco y de ir ampliando ese sentido de cultura y ese sentido de conexión con lo que nos rodea, para que fuera la propia persona la que fuera ejerciendo esos cambios, ¿no? Es decir, tampoco se trata de idealizar ese mundo rural, ni de idealizar al cazador, ni de idealizar al pescador, sino de valorar lo que supone el mantener un diálogo y el todavía mantener un nexo de unión con la naturaleza. Por supuesto, como naturalista, como fotógrafo, como científico, como cualquier tipo de persona que todavía mantiene esa relación y ese diálogo con el entorno. Lo que más le preocupaba a él era el ser humano que se desvincula completamente del fenómeno vital, y sobre todo los niños que están creciendo en ciudades y que no han tenido la oportunidad de desarrollar todo ese potencial o de conectar con esas sensaciones y esas emociones que te brindan los estímulos infinitos de la naturaleza para hacerte más humano, ¿no? Y para poder poner en escena ese enorme potencial que tenemos como seres vivos reflexivos, y que se ve cercenado si un niño únicamente es criado pues entre cemento, cristal, edificios, y no puede coger la tierra, no puede oler, no puede dejarse acariciar por la brisa, no puede sentir los cambios de estaciones, no puede experimentar el ciclo de la vida y de la muerte. Qué importante también es las personas que sí que se internan en la naturaleza, que sí que tienen esa relación estrecha, el poder sentir ese ciclo de la vida y de la muerte, que tampoco, como estos pueblos inuit, esquimales de los que hablaba mi padre, tampoco veían la muerte como un final, ¿no? La mayoría de los pueblos cazadores-recolectores tienen un sentido, y esto es algo que me transmitió también mi padre, de que formamos parte de esa totalidad, y es una totalidad en el que hay un baile entre la vida y la muerte, y en el que la muerte no es el final, como ocurre con las estaciones, cuando los árboles pierden las hojas y aparentemente parece que se han muerto, luego reviven en primavera, ¿no? Y como pasa con todos los animales y todas las especies que mueren dentro de un ciclo natural, luego forman parte del sustrato de la materia orgánica que da lugar a las nuevas generaciones. Nosotros seremos continuados por nuevas generaciones también, ¿no? Es decir, que el estar vivos ahora es solamente una parte de esta gran y misteriosa existencia, que no sabemos todavía muy bien todos sus resortes y su insondabilidad, y hasta dónde llega y qué significan exactamente el estar vivo o el estar muertos, ¿no? Dentro de ese gran marco. Entonces, sí que me gustaría, para acabar, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, bien. Odil, Sí.
vamos a hacer, me imagino, no sé, quería que acabaras de redondear la historia y por eso estaba esperando, pero hay agolpadas un montón de preguntas. Entonces, si te parece, nuestro amigo común, Javi, ¿Sí? las puede plantear, creo que ha tenido que trabajárselas porque son muchas, y después seguimos, ¿vale? Venga. Venga, vale. Hola, Odil. Hola, Javier. Mira, a ver, hay bastantes preguntillas, a ver si se pueden ir agrupando. Hay algunas parecidas, por ejemplo, preguntan por aquí, Vicky, ¿qué crees que pensaría de lo que nos está pasando en estos momentos? Se refiere a tu padre. Y también otra pregunta que dice, si viera la situación de emergencia climática en la que nos encontramos, ¿qué crees que sentiría? Una, yo creo que la primera hace referencia al confinamiento, al coronavirus y demás, y la otra a la crisis climática. Pues mira, en relación al coronavirus, yo creo que a mi padre no le sorprendería porque era una persona, era médico, como sabéis, de formación, conocía perfectamente desde el ámbito científico médico pues cómo funciona el cuerpo humano y cómo somos susceptibles, por supuesto, a enfermedades y más pues enfermedades como la actual, ¿no? Virus, bacterias, posibles pandemias. Y yo creo que no le sorprendería en absoluto porque no es la primera vez en la historia de la humanidad que hemos tenido que lidiar con este tipo de pandemias. Y yo creo que la gran diferencia con otros momentos históricos es que quizá este es el primer momento en el que el ser humano a nivel global, porque tenemos la tecnología para comunicarnos instantáneamente a nivel global, realmente estamos en un momento en el que estamos sumamente empoderados, autoempoderados. Es decir, que nos hemos creído y hemos crecido con la creencia de que esto primero no se puede parar. Es decir, que esta máquina, este sistema socioeconómico es tan sumamente poderoso que es imparable. Bueno, pues primera creencia que se ha venido abajo con esta pandemia, ¿no? Luego, por otro lado, que somos semidioses, porque con los avances científicos y tecnológicos así parece que podemos con todo y cuando no podemos con ello tampoco afrontamos la muerte como sí lo hacían generaciones anteriores. Parece que la escondemos, parece que es un tema un poco tabú, ¿no? Entonces, que haya irrumpido en nuestras vidas, que estén todos los medios de comunicación, lo frágiles que somos en el fondo, que somos una especie más y que algo tan sumamente pequeño y ni siquiera un ente vivo por sí mismo como es un virus puede poner patas arriba a todo esto, yo creo que como mínimo tiene que ser una lección de humildad enorme de decir, oye, frena, que lo estamos haciendo, estamos frenando, pero no solamente frena porque nos obliga el virus, sino frena y cuestiónate y plantéate hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y si todas estas creencias de crecimiento ilimitado, de que un país es igual a su PIB, a su Producto Interior Bruto, que esa es la manera de medir el bienestar y si un país es o no importante, de que basamos nuestra economía en una visión lineal y extractiva y de explotación de los recursos naturales, de si todas estas bases de nuestra civilización no tendríamos que realmente replanteárnoslas, y yo sé que hay mucha gente que lo hace, pero quizá esta pandemia esté tocando mucho y muy fuerte a diferentes estamentos y también creo que nos dará más fuerza a los que ya empecemos a emitir una voz sobre que no podemos seguir con esta senda, que tenemos que reinventarnos y para mejor, por supuesto. Y en ese sentido, yo creo que para mi padre el cambio climático sería una oportunidad. Yo cuando hablo del cambio climático hablo de clima de cambio, le doy la vuelta. A mí me gusta pensar que no estamos separados de la naturaleza, que lo que le está ocurriendo a la Tierra es en el fondo una prolongación de lo que nos está ocurriendo a nosotros. Yo creo que nosotros, la humanidad, no estamos bien en el sentido anímico, en el sentido de sabiduría profunda. Creo que estamos muy perdidos, mucho más que en anteriores etapas de la historia y que en el fondo lo que le está ocurriendo al planeta como extensión de nosotros mismos no es más que un síntoma de lo que nos está pasando a nosotros como colectividad y como humanidad. Entonces creo que es una llamada de atención, es una oportunidad, es como mirarte a un espejo y de repente ver que la imagen que está volviendo de ti no te gusta, ¿no? Y decir, oye, no, es que yo no quiero verme así, yo quiero cambiar.
Y yo lo veo como una oportunidad para decir, vamos a intentar generar una economía circular, biomimética, que imite a los ecosistemas y a la propia naturaleza. ¿Cómo ha hecho la naturaleza a lo largo de miles de millones, cientos de miles de millones de años para crear cada vez más y más complejidad y más diversidad a partir de unos recursos también limitados? Y eso en gran medida tiene que ver con la circularidad. Nada se desecha en la naturaleza. Pues la economía tendría que ser lo mismo. ¿Qué es esto de usar y tirar, ¿no? ¿Y qué es esto de un consumo exacerbado con multitud de cosas que no son en absoluto necesarias? O de una obsolescencia programada, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas que no son de sentido común y que deberíamos de replantearnos y construir una economía mucho más lógica y una economía, por otro lado, que le dé valor a las cosas que verdaderamente tienen un valor añadido. Por ejemplo, pues los productos ecológicos deberían de ser más competitivos en el mercado que un producto que viene de la otra punta del mundo y que han tenido que traer en avión o en barco y que produce un impacto ambiental, social, energético enorme. Y sin embargo, es más barato ese producto que viene de la otra punta del mundo en un supermercado que un producto que viene de La Rioja y es ecológico. Entonces, la economía debería de dar una ventaja competitiva a aquellos productos, como digo, que tienen un valor añadido, ya sea medioambiental o social. Desde el punto de vista de la energía, pues la transición a las energías renovables, eso va a ser una democratización enorme, van a realmente redibujar. Si Internet ha sido un antes y un después en el mundo de la comunicación, en el mundo de la energía, que cada uno pueda producir, consumir y compartir en red la energía, y que ya no haya ningún poder, ningún país que sea el que domine y distribuya esa energía, va a ser un cambio de paradigma brutal. Pero como eso, en el mundo de la arquitectura, o sea, en todas las diferentes líneas, hay un cambio de paradigma urgente y que yo creo que va a mejorar nuestras vidas, nuestra calidad de vida muy sustancialmente, y por eso yo veo al cambio climático como la gran oportunidad que ha tenido la humanidad para reinventarse y sacar lo mejor de sí misma. A ver, Javi, ¿alguna más? Que había unas cuantas por ahí. Sí, voy. Mira, al hilo un poco de lo que estás comentando, recupero una de Paco Castillo. Dice, ¿cómo podríamos hoy día los educadores naturalistas transmitir ese importante mensaje de cuidado del medio para que cale realmente a un amplio rango de la población? Pues yo siempre utilizo la misma fórmula. De esto ya he hablado bastante porque me encanta todo lo que tiene que ver con educación y educación ambiental, y yo utilizo mi propia referencia, mi referencia de vida. Es decir, mucho más que un acercamiento intelectual, que también, porque también lo que es la curiosidad y lo que es el conocer y el desvelar los entresijos de la vida es algo absolutamente fascinante, pero hay que entrar antes por las emociones, ¿no? Entonces mi recomendación es sacar a los niños al campo. Si uno tiene hijos, o incluso desde un colegio, excursiones al campo, pero de las de toda la vida. Vámonos a la fuente de no sé dónde y a sacar la tortilla, y que los niños se mojen y jueguen y hagan trastadas y se suban a los árboles y se manchen, que conecten, ¿no? Que exploren también quiénes son y sus límites y sus no límites, porque el niño, como digo, tiene esa capacidad para romper sus fronteras de quién es él y se funde con el entorno. Pero claro, con un entorno rico en estímulos y que produce un asombro en ese niño y en esa persona, que también no tiene por qué ser niños, también adultos. Pero con adultos es más difícil, sobre todo si ya se han cerrado muchos de ellos. Pero aún así, yo sigo pensando que la emoción, que el sacar a la gente a la naturaleza y que descubran cómo la naturaleza les puede salvar a ellos y dejar que penetre la naturaleza en sus vidas, es la clave. Y como digo, a través de sensaciones, a través de emociones, sacar a alguien a una tormenta. Por ejemplo, esto me acuerdo yo cuando estaba en Estados Unidos, en Washington viviendo, me acuerdo que un vecino mío, bueno, era colombiano, con lo cual a lo mejor en ese sentido era un poco más fácil, pero una tormenta absolutamente brutal, le dije, vamos a salir a mojarnos. Y el otro, claro, el primer tip fue, pero ¿cómo vas a salir sin paraguas y sin nada? No, claro, vamos a salir a mojarnos y a disfrutar de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y del agua cayendo sobre ti. De hecho, estábamos descalzos, bueno, fue una pasada, pero a priori nos hemos cercenado, ¿no? Nos hemos cerrado a experimentar
y hacer una inmersión plena con la naturaleza. Y lo que eso te resta y te quita es enorme. Bueno, pues Javi, yo creo que tienes un montón más, pero si te parece, Odil, sigue Voy con lo que terminando. estabas contando y al final ya las vamos metiendo, ¿de acuerdo? Venga, fenomenal. Venga. Pues mira, pues hilando con lo que estaba diciendo, yo creo que el ser humano, cuando se aísla de la vida con mayúsculas, que siempre me gusta decirlo de esa manera, en toda su trascendencia, fuerza y belleza, se pierde de algún modo en el laberinto de su mente y de emociones desorientadas. Yo creo que la naturaleza ancla nuestras emociones y nos enraiza, ¿no? Nos da también, como decía antes, esa brújula y ese sentido también de equilibrio. Y sin embargo, cuando uno está desconectado de ese algo, porque en el fondo es que somos criaturas naturales y esto es artificial lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues nos volvemos mucho más neuróticos y nos perdimos en el laberinto de la mente literalmente. Estamos tan bombardeados de información, tenemos tantas preocupaciones, que si los niños, que si el colegio, que si la hipoteca, que si el proyecto, que si cierro, que si justifico, que si no hago, que si me llega, que si no me llega. Nos autoprovocamos también un sufrimiento que yo creo que no tiene parangón también con otros momentos de la historia de la humanidad. Antes la gente sufría desde el punto de vista de la supervivencia, porque no le llegaba, porque había una granizada, porque había enfermedades que asolaban a las familias, o sea, era un sufrimiento más real. Ahora el sufrimiento es un sufrimiento más artificial, pero no por ello menos fuerte. Es una de las grandes aflicciones de nuestra era, pues la depresión, la ansiedad, el sentido enorme de soledad. Y bueno, esto por supuesto hace que esas herramientas tan potentes que tenemos, como son la tecnología, como son la ciencia, si no están embebidas en una sabiduría profunda, son enormemente peligrosas, ¿no? Eso es como un niño jugando con un cuchillo de doble filo y tremendamente afilado, ¿no? Un niño no ya de 7 años, que probablemente no le pasaría nada, pero un niño de 2 años. Y eso es un poco a lo que se asemeja nuestra civilización actual, en la que me da la sensación que esa pérdida de nexo, de unión con nuestra verdadera esencia, hace que sea mucho más peligroso el que tengamos herramientas tan potentes en nuestras manos, pero que no están embebidas en una sabiduría profunda, ¿no? Y luego también quería decir que, vamos a ver, es que esto ya lo he dicho todo, por eso estoy mirando por encima del guión que me había hecho. Sí, esto también quería decir que muchas veces se dan paradojas dentro también de nuestro propio gremio, es decir, del gremio de la conservación de la naturaleza y del gremio de personas que aman a la naturaleza y que aman a los animales. Porque muchos de estos, incluyéndome a mí misma, por supuesto, somos urbanitas. Entonces, también nosotros tenemos muchísimas carencias, tenemos muchos miedos, tenemos mucha rabia, tenemos muchos problemas, como quien diga, esas mochilas con las que cada uno de nosotros lidiamos. Y yo creo que aunque tratemos de luchar por una buena causa, como puede ser la naturaleza o la conservación o el animalismo, los animales, pues lo hacemos muchas veces con visiones totalitarias y extremistas, una vez más, que no están embebidas en una profunda sabiduría de los ciclos de la vida y de la naturaleza. Y ahí surgen posiciones muy radicales, como por ejemplo, pues eso, la caza, la pesca, esto es todo malo. O la cetrería, pues también es malo. O lo estamos viendo con especies exóticas, ¿no? Y la posición animalista, no se puede tocar un animal. Es decir, nos colocan en posiciones morales y éticas complejas donde tenemos que darnos cuenta, yo creo, que la conservación no es tanto una obligación moral y ética como o una condición que asegure nuestra supervivencia a largo plazo y el descanso de nuestras malas conciencias. No se trata tanto de tratar a la tierra con condescendencia como algo ajeno a nuestra condición, un poco como decir, bueno, aquí venimos nosotros y tenemos que cuidar y nosotros vamos a salvar a la naturaleza, sino que se trata, yo creo que la clave está en recuperar nuestro lugar en el insondable proceso de la vida,
de reconocernos en las nubes, en las montañas, en el aullido del lobo, de retornar a la fuente. Yo creo que esa era la clave del mensaje de mi padre. Desde luego, para mí, me despertó, como digo, una sabiduría innata, que yo creo que es algo con lo que todos nacemos, porque somos el fruto de miles de millones de años de evolución y tenemos esa sabiduría y ese compás interno, pero la educación, la cultura, las creencias nos hacen sentirnos desempoderados, ¿no? Colocamos la autoridad fuera de nosotros, tenemos las mentes demasiado llenas de información, nos cuesta mucho también tener criterio y dudar de lo que se nos da por hecho y luchar por nuestra propia verdad. Y yo creo que aspirar a ser seres más libres, más plenos, más felices, tiene que ver con eso, con darnos cuenta de que las creencias, los dogmas están ahí como mapas que nos pueden ayudar a llegar a algún sitio, pero son solo mapas. Y que la clave, la esencia de la vida está dentro de nosotros y en nuestra reconexión con la vida exterior a nuestros epitelios, ¿no? Pero dejar que esa vida fluya a través de nosotros y también tratar de dejar el miedo que se nos inculca desde muy pequeños de lado y aventurarnos en la aventura de la vida, que es lo que yo creo que hizo mi padre. Mi padre se aventuró en la aventura de una vida que no estaba trazada por ninguna otra persona. De hecho, hizo una vida a su medida, haciendo lo que le apasionaba y dejándose fluir a través de sus comunicaciones y conectando con su audiencia, que le devolvía con creces aquello que él les daba a ellos, ¿no? Es decir, le daban una energía y una fuerza que le permitían volar libre y ser plenamente él. Y yo creo que esa fue su gran lección. Y con esto acabo. Ahora, Juan. Ahora se me oye. Pues genial, Odil. Me está encantando. Yo creo que, bueno, veo ahí a la gente aplaudir. Esos 7 que verás ahí en el chat significan aplauso. Y aparte, bueno, han quedado unas cuantas cuestiones pendientes que, si te parece bien, Javi va a seguir planteándolas y Fenomenal. después ponemos un broche final, ¿vale? Fenomenal. Ya con el libro que puedes recomendar. Mira, Javier, si estás ahí, manifiéstate. A ver si sale. Ahí está. Aquí estoy. Mira, pues la verdad es que con tu relato has ido respondiendo a algunas de las preguntas que estaban planteando. Así que nada, me voy a centrar en un par que preguntan y hacen referencia a la fauna de aquí. Has hablado del lobo, que era una palabra que no podía faltar. Y mira, preguntas de Rafael y Carla. ¿Piensas que los programas de reintroducción del lince, quebrantahuesos y la protección del lobo ibérico son frutos de la semilla que plantó tu padre, por un lado? Y dame un segundo. ¿Qué opinión tienes del actual estado del lobo, sobre todo al norte del Duero? Vale, pues hombre, yo creo que sí. Yo creo que en gran medida un porcentaje muy alto de las generaciones más jóvenes que están dedicadas, más jóvenes quiero decir que la de mi padre, ¿no? Mi padre ahora tendría 92 años, si no me equivoco, y yo estoy hablando, pues eso, de los que tienen 30, 40, 50, pues todos han sido tocados de algún modo, todos fueron niños de Félix y en gran medida ellos mismos lo reconocen, ¿no? Que hacen lo que hacen en gran medida pues por cómo entró Félix en sus vidas y cómo les abrió los ojos pues también a algo que ellos llevaban dentro. Una vez más, esto no es que mi padre enseñara, sino que mi padre yo creo que quitó capas que nos hemos ido poniendo delante de los ojos, ¿no? De creencias, de el tipo de relación que manteníamos con la naturaleza, se le daba la espalda a la naturaleza, se consideraban alimañas los animales que no se pudieran aprovechar o explotar directamente y que incluso pusieran en jaque aquellos que sí podíamos explotar, y cambió, mudó ese concepto, pero en el fondo fue fácil porque en el fondo, como digo, todos llevamos ese sentido atávico y ese conocimiento y esa sabiduría atávica de equilibrio de ese todo de la naturaleza, del depredador, con la presa, con los microorganismos, con los bosques, con la vegetación, hasta con lo inerte, ¿no? Ese equilibrio de lo inerte y lo vivo
en esa danza maravillosa que es la naturaleza. Y en ese sentido, claro, programas de reintroducción del quebrantahuesos, programas de conservación del lobo, del oso, de todos, yo creo que de algún modo llevan parte del mensaje y de las enseñanzas de mi padre dentro, por supuesto que sí. ¿Y qué considero sobre la situación del lobo al norte del Duero? Bueno, pues afortunadamente, comparado con los tiempos de mi padre, donde la población del lobo tocó pues alrededor de los 400 ejemplares, estaba francamente mal y al borde de la extinción verdaderamente en esos años, en los 70. Hoy día llegamos a, no sé si es más de cerca de 10.000, me parece que es, ¿no? Ya el número de individuos que tenemos al norte del Duero. Entonces, la condición del lobo, de hecho la IUCN dice que es una población estable, en expansión y en lento crecimiento, ha mejorado muy, muy sustancialmente desde la época de mi padre. Lo que realmente es complejo, y es enormemente complejo, es que sigue siendo un tema tabú, que sigue siendo un tema enormemente conflictivo y que desafortunadamente genera este conflicto entre las posiciones más radicales, muchas de ellas, la mayoría, urbanitas, conservacionistas, ecologistas, las más radicales, y las posiciones más radicales rurales, desde el mundo de la caza, desde el mundo del pastoreo, y en el medio está la mayoría de la gente que tiene posiciones mucho más razonables de diálogo, de acercamiento, de tratar de buscar soluciones para que, sobre todo, por el bien de la especie, para que se siga expandiendo, ¿no? Pero los que más ruido hacen son, como siempre, los radicales y son los que parece que llevan la batuta del discurso y los que ensombrecen los esfuerzos que se están haciendo para tener diálogos fructíferos. Yo creo que aquí es importante también entender que este es un paisaje, el nuestro, el español, muy antropizado, ¿no? Que llevamos miles de años conviviendo con el entorno y que esta no es una naturaleza como podía ser la del Amazonas, que tampoco, porque en el Amazonas también hay tribus y hay población por todo el Amazonas y también ha tenido su impacto y forma parte de ese paisaje. Y lo positivo es que en el caso de Europa y de España, pues son paisajes en muchos casos incluso enriquecidos por esa presencia y por esa forma de gestión tradicional del paisaje que crean, bueno, pues paisajes en mosaico que son muy ricos y luego que el pastoreo pues ha sido lo que ha sustituido las poblaciones más densas de herbívoros que hubiese antes de que empezase el pastoreo, es decir, estamos hablando de hace 10.000 años a, ¿no? Y que si desaparece ese pastoreo, pues la densidad de herbívoros no es lo suficiente, de herbívoros salvajes, no es lo suficientemente grande para poder mantener esos paisajes en mosaico, contribuyen a evitar también fuegos por todo el tema de la matorralización. Es decir, yo creo que tenemos que ver la complejidad de la situación, de que hay personas que conviven a diario todavía con esa naturaleza, que tienen que vivir de esa naturaleza, que cuando sufren daños y pérdidas, en el caso de la depredación del lobo sobre sus cabañas ganaderas, ellos lo viven como pérdidas también afectivas y emocionales. Para un pastor, despertarse y ver que ha perdido pues 15 cabezas de su ganado es tremendamente duro, no solamente económico, sino también emocionalmente. Entonces, es muy importante empatizar, ponernos en la piel del que está sufriendo esto, en lugar de juzgar y hacerle ver y ayudarle a que se vaya convirtiendo él en el mejor custodio de esa naturaleza que yo creo que sí que puede terminar convirtiéndose en ello, sobre todo cuando vaya viendo que el mercado le otorga un valor añadido a los productos que saca al mercado, porque él es responsable de contribuir a mantener esa naturaleza y esa biodiversidad que existe en la naturaleza que él está gestionando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son discursos mucho más complejos, más difíciles, por tanto, pero tenemos que afrontarlos y abrir el melón, por el bien de la especie y por el bien del mundo rural. Genial, Javi. Yo creo que una pregunta más y a ver si estás ahí. Vale, pues... Una o dos, vamos, que veas sí, agrupadas si es que están, o lo que quieras, venga. Lo dejo en una porque es que de verdad que al final son muchas. Hay una que está desde casi el inicio y ha vuelto a repetirse. Bueno, van a ser dos, porque hasta yo también tengo curiosidad. Una es, ¿qué le gustaba leer a tu padre? Y la otra y la última es, ¿qué le quedó pendiente por hacer
¿cuál fue un sueño que quizás no llegó a cumplir? Muy bien. Muy buena. Muy buena pregunta, sí. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo el recuerdo de mi padre era o con un halcón en el puño, o corriendo con los perros, o con un libro. O sea, esas son las imágenes que tengo yo de mi padre. Estaba siempre leyendo. Era una persona que estaba constantemente actualizándose y leía muchísimo paleoantropología, muchísimo. Y bueno, él cita a muchos de los autores que leen sus programas de radio, a Jan Dorst, por ejemplo, a Teilhard de Chardin, y más allá de la visión científica, él también exploró mucho también los aspectos más místicos, si quieres, ¿no? Pero como él sintonizaba mucho con la visión chamánica, paleolítica, cazadora-recolectora, de ese plasma común que nos une y de que Dios, si lo quieres llamar Dios, ¿no? Está en todo esto, es absolutamente universal, pues también leía sobre las costumbres de estos pueblos y sobre ese sentido de la deidad que tenían estos pueblos, no en un personaje similar a nosotros, es decir, antropomorfo, ¿no? Que es un poco como nuestras religiones, que son todas antropomorfas, sino las que sentían que esa deidad estaba en la totalidad, ni siquiera en una especie concreta, sino que el agua poseía unas características de esa totalidad, la tierra otras, el lobo otras, el águila otras, y yo creo que eso también a él le llamaba mucho la atención por esas emociones y por esas sensaciones que él sentía y que buscaba cómo transmitírselas también a su audiencia. ¿Y qué le quedó como gran asignatura pendiente? Pues él también lo dijo en alguna ocasión en la radio, pero sobre todo al parecer lo habló con algunos de sus colaboradores. Y él quería hacer una serie sobre la especie más asombrosa de todas las que pueblan el planeta, que es la especie humana. Él quería hablar sobre nuestros orígenes, sobre cómo había aparecido la conciencia, era algo que le volvía loco, en qué momento el hombre deja de ser un animal, empieza a desarrollar esa capacidad autorreflexiva, cómo es esa transición donde todavía es animal y todavía habla ese lenguaje secreto de la vida con el resto de formas de vida y tiene otras formas de aproximación que no es la intelectual, que los chamanes de hecho la utilizan, ¿no? Y que para nosotros son muy difíciles porque nosotros tenemos una aproximación muy intelectual a la realidad, pero va dejando atrás esa animalidad, se convierte en una especie que somos la actual, que es una especie en transición, que todavía no es ese ser humano magnánimo, bondadoso, que practica la paz, que se conoce en su totalidad como una única especie y que es el mejor custodio de la vida, porque utiliza esa capacidad reflexiva por el bien de toda la vida, y nosotros estamos en transición entre ese futuro ser humano, esa animalidad que hemos dejado atrás, y estamos en una posición muy incómoda, ¿no? Que es esa adolescencia colectiva en la que estamos. Y él quería dedicar una serie, imaginaros lo que hubiera sido, ¿no? Mirarnos a nosotros a través del prisma de la etología, del comportamiento animal. Muchas de nuestras conductas las ponen de manifiesto muchas otras especies, la jerarquía, la agresividad, la cohesión de grupo, bueno, muchísimas. Y luego también, pues hablando un poco de eso, ¿no? De la reflexividad y de cómo utilizarla para el bien común y para el bien de la vida y de nuestra propia prolongación en futuras generaciones. Pues genial. Estamos súper contentos. He notado esto último, cuando ya se empezó a tocar la trascendencia, ¿no? Que la has definido pues, como Dios o como cada uno lo entienda, ¿no? Ahí me has recordado bastante en todo tu discurso que a pesar de reconocer los problemas, hay algo más inmenso detrás, ¿no? Que yo te he notado presente, ¿no? Que el ser humano, ese misterio que tiene,
puede llevar, a pesar de esos problemas, esto a un punto que le interese. En realidad, he pensado que el eslabón perdido somos nosotros, entre el ser humano al que aspiramos y el ser humano que quedó detrás, ¿no? Así que me parece maravilloso tu discurso, me parece maravilloso todo lo que has contado. Te voy a invitar a que nos recomiendes un libro, que ya hablamos de eso, y después vamos a poner un broche final para despedirnos y pasaría a presentar a la persona de mañana. ¿Te parece? Muy bien, fenomenal. Pues bueno, no podía ser de otra manera. Como acabo de sacar un libro, es el de Félix, un hombre en la tierra, yo os lo recomiendo porque, sobre todo, porque como no es mío, ¿en qué sentido no es mío? Que yo solamente he escrito pues probablemente un 10% del libro. En realidad es mi padre y además es mi padre condensado, ordenado en 10 capítulos que son los ejes que definieron su carácter y su visión de la vida y que me parece que es una Biblia de verdad para cualquiera que tenga inquietud acerca de sí mismo, acerca de su lugar en la existencia, en el mundo, acerca de la vida, acerca de la naturaleza. Creo que es un libro que da muchísima inspiración, muchísima fuerza también para afrontar estos momentos complejos que estamos viviendo. Empodera también mucho y que contiene toda la magia de mi padre, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un libro como este hay que tenerlo en la vida de uno porque es de esas lecturas que te llenan y que te dan mucha luz. Qué bueno, pues además he visto que lo tienen muy marcado al decir que es como, como un libro de referencia, ¿no? Está claro que lo han leído 500 veces y estaría lleno de notas. Me lo estoy imaginando ya por dentro. Pues genial. Y también me viene otra frase para terminar, que refiriéndome a Félix, pero esto lo dijo un obispo de la Edad Media, cuando descubrieron a Aristóteles. Y en ese descubrimiento él decía que somos enanos sobre espaldas de gigantes. Él se refería no solo a Aristóteles, a todos los griegos y a San Agustín y a todos los que venían detrás. Y aquí nos pasa lo mismo, no podemos desaprovechar, por enanos que nos sintamos, que aquí hablamos también de lo pequeño hacerlo grande, porque ya tenemos una plataforma inmensa, ¿no? Tanto por la gente que nos ha precedido, en nuestro caso que estamos enamorados de Félix, especialmente Félix, y mucha otra gente que está ahí detrás, y después por todo lo que tenemos, ¿no? La propia tecnología con la que estamos hablando. Así que te invito a decir algo para terminar a todos los que te están escuchando y hago un guiño a lo de mañana. Pues nada, chicos, que esto desde luego no habría sido posible si no fuese por todos vosotros que estáis ahí escuchando y mandando vuestra energía, que se nota, y que ha sido un privilegio, una oportunidad para mí poder hablar con todos vosotros, poder expresaros mis inquietudes, cómo era mi padre, cómo me marcó a mí, y que os agradezco de corazón que estáis aquí compartiendo con nosotros este fuego de campamento, y a Juan, a Javier, que sigáis con la fuerza de esa llama, que continuéis invitando a gente excepcional y llenándonos de luz a todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Odil. Y antes de despedirme, decir que mañana está María Sintes, del Centro Nacional de Educación Ambiental, una educadora ambiental increíble, de las personas como educadora ambiental que más me ha impresionado. Y nos va a hablar de algo en lo que todos queremos estar metidos, ¿no? En el compromiso. Ella, en este caso, concretándolo mucho, va a hablar de activismo confinado. Así que vamos jugando con esas palabras, mañana vamos a descubrir cómo incluso encerrados podemos tener un compromiso como el que ahora mismo estamos teniendo en el momento que estamos generando conocimiento todos juntos. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todos, a Odil, a Javi y a todos los que estáis por ahí. Adiós a todo el mundo. Gracias. Adiós. Venga, Gracias. hasta mañana a las 6. Adiós.